Como probable responsable de los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y violación, un sujeto que vivía en la colonia Bosques, perímetro de la delegación Álvaro Obregón, fue consignado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y puesto a disposición del juez penal en turno del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales informó que se trata de Julio César Moreno Picasso, quien presuntamente abusaba sexualmente de 2 menores, aprovechando que la madre salía a trabajar. Al parecer, las menores eran víctimas del acusado desde hace varios años, pero las tenía amenazadas y por ello no se atrevían a denunciarlo. No obstante, el pasado 28 de junio, luego de que nuevamente abusó de una de sus víctimas, decidieron comentar el hecho con una vecina, quien en ese momento solicitó el apoyo de la policía para la detención del inculpado. Como parte de las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial, en las pruebas médicas aplicadas a las agraviadas se obtuvo que ambas presentan alteraciones psicológicas derivadas de una agresión sexual, así como alteraciones en su libre desarrollo de la personalidad y elementos físicos que evidencian la violación de una de ellas. Por estos hechos y con las pruebas recabadas, la autoridad ministerial determinó el ejercicio de la acción penal en contra del imputado, quien en las próximas horas tendrá que responder por los delitos que se le imputan. La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. El presentado tiene el carácter de probable responsable, que no implica responsabilidad penal hasta que en su caso lo determine la autoridad jurisdiccional. Es todo, muchas gracias. Fiscal, ¿el delito de violación se sigue dando principalmente intramuros o ha tenido algún repunte ya en lo que es vía pública? No, por las características de este delito, pues creo que ya todos conocemos que especialmente es intramuros y que principalmente estamos hablando de agresores sexuales conocidos de la víctima e incluso personas muy cercanas, hablando de familiares de las víctimas, ¿no? Sí, y la estadística, sí nos considera en ese tema, el rubro está así, ¿no? Es principalmente intramuros y personas conocidas. En cuanto al servicio público de transporte, que usted ha presentado varios casos, ¿cómo va esa incidencia, fiscal? El servicio público actualmente de abuso sexual a bordo de transporte público se hacen carpetas de investigación, son delitos de querella. En ese tema, recuerden que ya habíamos comentado que el proceso penal acusatorio actualmente es un proceso pues que es muy bondadoso, que tiene que ver mucho con la agilidad y la resolución rápida de estos asuntos y evidentemente que eso favorece la disminución. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que son delitos que se persiguen a petición de parte, esto es por una querella, tenemos la obligación, nosotros y cualquier otra autoridad, de conminar a las partes a llegar a un arreglo, a un perdón, a un acuerdo reparatorio. Y esto es lo que se ha venido generando en la institución, motivo por el cual la incidencia delictiva ha disminuido. En lo que va del año, pues no tengo exactamente la cifra, pero hemos de haber iniciado como de 400 a 500 carpetas de investigación en todo lo que va desde que iniciamos el sistema penal acusatorio. Tenemos un promedio de 19 carpetas de investigación judicializadas y en todas la respuesta ha sido pues muy favorable, incluso de los jueces de control, que aquí el tema de las averiguaciones previas nosotros llamamos decretan formal prisión, y en el tema de las carpetas de investigación manejamos otros conceptos y se refiere a vinculación a proceso, ¿no? Todas las carpetas que hemos llevado a juez de control están vinculadas a proceso, que no obstante esto, bueno, hay otras salidas también, ¿no? Que son bondadosas y benéficas tanto para las víctimas porque encuentran una respuesta rápida y una reparación del daño,
como para los imputados, ¿no? Que rápidamente resuelven el problema. ¿El abuso sexual se puede culminar, se puede llevar, digamos, en las unidades de mediación? Por supuesto, el abuso sexual simple, porque hay diferentes hipótesis. Hay abuso sexual a menores de edad, es un delito que se persigue de oficio, y tomando en cuenta que la Fiscalía se rige por estándares internacionales y que nosotros atendemos en exceso lo que es el interés superior del menor, este delito no es posible llevarlo por querella ni a mediación. Okay. Entonces, ¿y esas 400 carpetas de investigación es en general el delito de abuso sexual? Abuso sexual simple, que es el que nos permite la ley manejar por querella. ¿Ese se da en transporte público, en la calle? Exacto. El metro, el metrobús, el taxi, la banqueta, en la vía pública. Eso se refiere exclusivamente a tocamientos no deseados, ¿no? A tocamientos que van en contra de mi autorización, tocamientos que van más allá de un empujón o de que al caminar me acerqué mucho, no. Son tocamientos con intenciones lascivas. No hay otra manera de verificar el delito sexual de esa naturaleza más que cuando hablamos de un tocamiento con características lascivas y que sean en contra de mi voluntad. ¿Y qué porcentaje aproximado de esas carpetas de investigación correspondieron al servicio público de taxi? Pues muy buena pregunta. Taxi es mínimo, digamos que es muy mínimo en taxi. Es más en el metro, ¿no? En el metro, y en el metrobús después y en la calle. En ese orden más o menos. ¿En el metro qué porcentaje tan alto será? En el metro tenemos porcentajes de denuncias que tienen que ver con esto, pero que regularmente no llegan a ser abuso sexual. Sucede mucho que presentan a los imputados porque se venían masturbando, incluso porque eyacularon, incluso porque vienen haciendo conductas obscenas, todo eso que implica alguna cuestión de incomodidad para los pasajeros, los detienen y los presentan. Una vez que nosotros realizamos las diligencias oportunas, pues no podemos considerarlo como un abuso sexual porque no hubo tocamiento lascivo. Estamos hablando de una conducta que debe conocerse a través del juez cívico, porque hablamos de una conducta, una falta administrativa, ¿no? Que conlleva, en todo caso, una amonestación, una multa o un arresto. Entonces, ¿podrá decirse que en el metro se llevaría más del 50% de las denuncias por abuso sexual? Por abuso sexual simple, de todo lo que es prácticamente un poco menos de la mitad, ¿no? Porque todas las conductas que tienen que ver con las cuestiones sexuales, la gente las interpreta de esa manera, pero jurídicamente nosotros no las podemos encuadrar todas en abuso sexual. De hecho, ya hubo una primera sentencia, ¿no? Por abuso sexual. Es correcto. Se le reparó a la víctima el daño por 45,000 pesos, si no mal recuerdo. Es correcto. Nosotros integramos la carpeta de investigación, de hecho fue una carpeta de la Fiscalía de Delitos Sexuales, la pasamos a la área que corresponde, que es la de litigación. Ahí se llevó a cabo un proceso que implica el reconocimiento del agresor sexual de que efectivamente cometió esa conducta. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a salir una sentencia condenatoria. Acuérdense que actualmente prevalece el principio de presunción de inocencia. Entonces, aunque yo reconozca que lo hice por acortar el proceso, si el juez considera que no están todos los elementos para que yo resulte responsable, pues no va a condenar, ¿no? Claro. Sin embargo, en este caso, que fue el primero en el Distrito Federal, pues se dieron todos los elementos jurídicos para que el juez de control pudiera establecer que efectivamente el imputado era el responsable de esa conducta. ¿Y fue un procedimiento abreviado? Fue un procedimiento abreviado, que es una de las bondades del sistema, ¿no? Y que muy pronto vamos a tener todos que recurrir a este tema porque, como ustedes saben, el sistema se va a implementar en su totalidad el próximo año. En el caso de la violación es un poco más complejo, ¿no? La violación es totalmente más complejo, es un delito que por su naturaleza es de realización oculta, los elementos que debemos de integrar son de carácter subjetivo, generalmente los datos de prueba que nosotros tenemos que acumular
los trae consigo la víctima. Por eso es muy delicado el trato con las víctimas, y obtener datos de prueba de las víctimas no es sencillo, porque tenemos que pues atentar contra su comodidad, contra su privacidad, contra su intimidad, para obtener esos datos de prueba. ¿Y eso podría dificultar un poco la investigación? No dificulta la investigación, porque son diligencias que ya están diseñadas ex profeso para eso. Retrasa porque las víctimas no todas colaboran con la misma rapidez y con la misma confianza, ¿no? Ha habido ocasiones que nos tardamos hasta 2 o 3 días en declarar una víctima. ¿Por qué? Porque el estado en el que llegan, el shock, todo eso, así, es complicado. Entonces, esperamos hasta que ellas están de alguna manera cómodas y están en confianza para poder nosotros obtener todos estos datos de prueba. Muchas gracias. Maestra, volviendo a este sujeto que fue detenido, ¿se sabe si tiene algún parentesco con las menores? ¿Era vecino, familiar? Es una persona muy cercana a él. La mamá estaba vinculada con él por razones sentimentales de concubinato. Ella le encargaba a las niñas a esta persona, porque la señora vende tamales. A las 5 de la mañana sale de la casa, y bueno, pues él la aprovechaba, porque dicen las niñas que vivían en una situación muy terrible. No tenían cama, entonces juntaban los sillones y se dormía él con las niñas en los sillones. Las niñas, bueno, pues son muy jovencitas. Una de ellas, que es la mayor, tiene 16 años, pero llevaba prácticamente 8 años abusando de ella. Siempre amenazada, y resulta ser que él las amenazaba con matar a la mamá. Pero el día de los hechos abusó de la más chiquita, y ese día tuvieron un conflicto en el que el probable le pega a la mamá. Entonces las niñas se empiezan a alterar mucho, y dijeron, bueno, pues ahora sí lo vamos a acusar de todo lo que nos está haciendo, ¿no? Porque vieron en peligro a su mamá, la estaba golpeando. Fueron con la vecina, le platicaron lo que había pasado y que le estaba pegando a la mamá, piden el apoyo, y es así como llega. ¿Y la mamá rectifica? Sí, la mamá no sabía nada, o sea, las tenía perfectamente controladas a través de las amenazas para obtener pues, lo que él quería. ¿La menor cuántos años tenía? 9 años. 9 años. 16. No, actualmente tienen 16 y 11 años. Esto empezó hace 8 años. Muchas gracias, fiscal. A sus órdenes.